Entonces, quería pues, agradecer especialmente a la doctora Patricia, que me ayudó como a entender un poco más el tema y a direccionar como para poderles dar una charla que sea pues amena y fácil de entender. Entonces, empezando, que les trae como esta tabla de contenidos, como vamos a guiar la presentación, lo primero vamos a hablar del efecto de la cirugía en el cáncer, vamos a hablar de unas consideraciones preoperatorias, otras perioperatorias y por último unas consideraciones posoperatorias y unas conclusiones. Para hablar de cáncer tenemos que saber pues, qué impacto tiene el cáncer a nivel mundial y por qué los estamos estudiando. Entonces, para el 2012 se reportaban que había aproximadamente 14 millones de diagnósticos nuevos de cáncer en ese año y que de esos 14 millones aproximadamente se reportaron 8.2 millones de muertes. Se espera que para el 2030 esta cifra aumente mucho más hasta 21.6 millones y que la mortalidad, a pesar de las nuevas terapias, pues siga en aumento a 13 millones de casos por año. ¿Qué es importante con esto? Que el 60% de los pacientes con cáncer van a ser llevados a cirugía, ¿cierto? Ya que la terapia hasta ahora como mayor tasa de efectividad va a ser el tratamiento quirúrgico, la resección del tumor. Pero no solamente los pacientes con cáncer van a ser llevados a cirugía, sino que además van a ser llevados a múltiples intervenciones diagnósticas y de tratamientos que requieren anestesia para poderse realizar. Entonces, el 80% de los pacientes que tienen cáncer van a tener algún contacto en algún momento con nosotros para dar anestesia. En Colombia, la última cifra del Instituto Nacional de Cancerología que reportaron fue el 2021. Ellos reportaron que ese año se realizaron más o menos 5.000 diagnósticos. De los 5.000 diagnósticos fueron más en la población mayor de 65 años y entre hombre y mujer se hicieron más diagnósticos de mujeres que de hombres, casi un 50-40%. Eso es importante porque nos demuestra que uno de los cánceres más prevalentes en nuestra población colombiana es el cáncer de mama y es uno de los cánceres pues, con unas tasas de mortalidad elevadas. Quería preguntarles qué piensan ustedes si la cirugía tiene algún impacto en el cáncer aparte de resecar el tumor. Muchos de los pacientes que tienen cáncer, que tienen alteraciones en hematopoiesis o que tienen alteraciones hidroelectrolíticas, toda la parte, pues, digamos, de la cirugía los llevaría a pérdida de sangre y también a más alteraciones hidroelectrolíticas por parte tanto de la anestesia como de la cirugía. Exacto, muy bien. Ya con esto que nos dijo Aleja, entonces vamos a hablar un poquito primero de que el cáncer en sí, a pesar de que es el tratamiento, es un factor de riesgo para eso, para que haya una mayor proliferación y para que se generen metástasis, debido a que durante el cáncer se genera una diseminación de esas células cancerígenas. Entonces, para hablar un poquito más a fondo de esto, empezamos con la incisión quirúrgica, ¿cierto? Y todo de la manipulación quirúrgica. Esta manipulación quirúrgica va a llevarnos a activar unas vías locales que nos favorecen el cáncer. Estas vías van a llevar a una liberación de mediadores inflamatorios como la COX, las proteínas de matriz celular, liberación de factores de crecimiento como el factor similar a la insulina, el factor de crecimiento epitelial y el factor de crecimiento endotelial. Y todo eso nos va a promover una angiogénesis, que va a hacer que estas células que de pronto quedaron como remanentes en la cirugía, nuevamente potencien su crecimiento y generen una nueva lesión. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos también el corte y estas lesiones, va a generarse como una especie de microtrombos de células tumorales. Estos microtrombos de células tumorales van a viajar por el sistema circulatorio y además por el sistema linfático. Y de esta manera llegar a otros tejidos lejanos al sitio primario del tumor. Esto no significa que de ahí se va a formar una metástasis, porque todos los pacientes con cáncer formarían metástasis. El cáncer además necesita llegar a un ambiente hostil, volverlo como lo suficientemente sano para ellos, por así decirlo, para poder crecer e invadir la membrana celular y ahí generar como tal la metástasis. ¿Qué pasa? Que durante la cirugía van a haber otros mediadores que se generan en los procedimientos, ¿cierto? En el posoperatorio. Estos mediadores van a ser el dolor, las alteraciones metabólicas, la hipotermia, ¿cierto? El ayuno. Todo esto va a generar que un aumento en la liberación de catecolaminas y de cortisol, va a haber una disminución de la actividad de las natural killer, y esto que va a hacer que nos va a como cortar la primera defensa celular que tenemos contra las células tumorales que van a ser esas natural killer. Entonces ellos van a potenciar esa colonización y que esas células que llegaron a otros tejidos pues generen la metástasis. Además,
durante la cirugía se va a presentar hipoxia y esta hipoxia va a hacer que se aumente la liberación del factor inducible por hipoxia tipo 1, más factor de crecimiento endotelial vascular, lo que va a promover aún más la angiogénesis, ¿cierto? Que favorece el crecimiento del tumor. También cuando estas células cancerígenas llegan a la circulación, va a promover la inmunidad celular, se van a liberar citoquinas, interleuquina 6, COX y otra vez proteínas de matriz celular, lo que va a aumentar la movilidad, pues la capacidad de esas células de movilizarse, a diseminarse y pues invadir los tejidos. ¿Listo? Y además el estímulo doloroso va a aumentar cada vez más el cortisol, hay mayor secreción de catecolaminas y que nuevamente nos va a afectar la inmunidad, disminuyendo las natural killers y los linfocitos T helper tipo 1, que son las que van a como atacar, por así decirlo, la célula cancerígena, y nos aumentan los linfocitos T tipo 2 y las células T reguladoras, que lo que hacen es modular esa respuesta inmune sobre la célula tumoral, permitiéndole pues crecer. Para seguir como con la charla, tenemos que tener claro que es adyuvante, neoadyuvante y terapia paliativa. Esa terapia neoadyuvante es la que se da antes de realizar como el tratamiento principal o primario, que la mayoría de veces es la cirugía, para tratar de disminuir el tamaño del tumor. La terapia adyuvante es la que vamos a dar posterior a realizar como esa terapia inicial o principal para tratar de disminuir la recurrencia y la metástasis, y la terapia paliativa va a ser esa que le vamos a dar a los pacientes con el fin de mejorar su calidad de vida, paliar síntomas y no con el fin de tratar. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes, el primer contacto que vamos a tener es en la valoración preanestésica. En esa valoración preanestésica tenemos que tener claros qué agentes quimioterapéuticos, si ya vienen con una terapia neoadyuvante, están recibiendo nuestros pacientes, ya que cada terapia va a tener una toxicidad específica, algunos son muy tóxicos y generan pues diferentes tipos de eventos adversos, y además cada tumor pues tiene una presentación diferente. Con la toxicidad cardíaca grande, digamos que el que más genera toxicidad cardíaca son los antracíclicos, esos son los que terminan en rubicina, ¿cierto? Los más escuchados, todos hemos escuchado alguna vez doxorubicina, son dados principalmente para el manejo de leucemias, tumor de Wills y linfomas. Esa cardiotoxicidad es especial porque puede presentarse tanto en un periodo agudo, que son los primeros 15 días, hasta prolongarse y presentarse hasta un año, hasta años después, ¿cierto? Él es como el espectro de presentación puede ir de cambios inespecíficos del ST allá generar una alteración de la conducción cardíaca generando bloqueos o taquiarritmias, o ya generando una lesión del miocardio y del endocardio generando pues una falla cardíaca presentándose con cardiomiopatías. Es muy importante que en estos pacientes, en la orden anestésica, primero logremos determinar cuál es el estado basal funcional de nuestros pacientes, no solo por el CASAN, sino por todo lo que viene después. Tenemos en estos pacientes generalmente se les hace seguimiento con ecocardiograma, nosotros tenemos que estar pendientes cómo ha sido ese seguimiento y si no tiene, pues enviar uno para saber cómo se encuentra la función ventricular, el electrocardiograma para ver si hay algún trastorno en la conducción y todo esto con el fin de evaluar si hay una disfunción ventricular. Uno de los cambios tempranos que podemos ver que nos reporten en el ecocardiograma va a ser el estrés longitudinal, listo, entonces hay que estar muy pendientes que nos reporten esto. En cuanto a la toxicidad pulmonar, digamos que el medicamento que más lo genera es la bleomicina. Esta se utiliza más que todo en linfoma Hodgkin y no Hodgkin, al igual que en cáncer de testículo y en melanoma. Tiene una presentación también, pues, múltiples presentaciones, pero digamos que la principal es la neumonitis. Y eso se debe por el cambio de los neumocitos tipo 1 a neumocitos tipo 2, y al estar recibiendo dosis constante va a generar una invasión de fibroblastos y de macrófagos que al final va a llevar a una fibrosis pulmonar. ¿Listo? Eso es como en la presentación más común, pero podemos encontrar una neumonitis por hipersensibilidad, bronquitis obliterante con una neumonía organizada o síndrome de dolor torácico agudo. Con estos es importante tener los factores de riesgo de que nos va a generar como más toxicidad pulmonar. Son los pacientes más ancianos, la vejez, la dosis acumulativa, digamos las altas concentraciones de FiO2 y la poca reserva pulmonar. Con estos pacientes es súper importante tener en cuenta que si están recibiendo bleomicina, tenemos que evitar las altas concentraciones de fracción inspirada de oxígeno que le demos al paciente. ¿Qué tenemos que dar? La mínima necesaria
para que el paciente logre una saturación mayor del 90%. ¿Por qué? Porque se ha visto que las altas fracciones de oxígenos aumentan la producción de reactantes de oxígeno, que genera mucho mayor lesión endotelial. Con ellos, ¿qué tenemos en cuenta? Tiene que ser los paraclínicos que vamos a enviar ser guiados por los síntomas, ¿cierto? Estos síntomas pueden ser desde fiebre, dolor torácico, tos, hallazgos a la auscultación pulmonar, disnea, ¿cierto? Y que tenemos como de la batería que nos dicen en cuanto a estos medicamentos. Uno, la radiografía de tórax va a tener unos cambios inespecíficos, pero nos puede ayudar como a descartar causas secundarias de estos síntomas. La difusión de monóxido y la espirometría, estos pacientes empiezan a presentar un patrón restrictivo y uno de los cambios tempranos que nos pueden indicar que estamos teniendo una toxicidad pulmonar es esa disminución de la difusión de monóxido. Y ya los gases arteriales que los pacientes pues van a presentar hipoxia. Con la toxicidad renal, el principal y el que casi siempre genera esa toxicidad va a ser el cisplatino, utilizado en linfomas y en tumores de células germinales principalmente. Él va a llevar a una necrosis de los túbulos proximales y distales que al final termina disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Importante con estos pacientes es siempre mantener un buen estado de hidratación, asegurarnos que mantenga la diuresis, evitar hipotensión y siempre lograr metas de perfusión para que no se genere una lesión renal pues secundaria y evitar los nefrotóxicos. ¿Listo? Pacientes debemos siempre tener una función renal y un hemograma basal debido a que se pueden presentar con trastornos hidroelectrolíticos. Toxicidad neurológica. Varios la presentan. Los principales, vincristina y cisplatino. Pueden presentar toxicidad en el sistema nervioso central, periférico y autonómico. Algo característico del cisplatino es la neuropatía en guantes y en medias. ¿Listo? Y es importante que en estos pacientes se registre muy bien el examen físico neurológico en la historia clínica y además evitar en la medida de lo posible la anestesia regional debido a que van a tener una mayor sensibilidad y generarse una mayor neurotoxicidad. Otras toxicidades que pueden generar, por ejemplo, toxicidades hepáticas, sobre todo con la citarabina y la ciclofosfamida. El CIADH, hasta el 2% de los pacientes que reciben vincristina y ciclofosfamida pueden presentarlos. La mielosupresión es causada por todos los quimioterapéuticos. Hay que tener en cuenta que esto se presenta principalmente entre la primera y la tercera semana, luego de la tercera semana ya empieza la recuperación, pero como el nadir de la neutropenia, o sea, cuando más bajito tenemos el recuento, va a ser a los 7 y 10 días de la administración. Eso tiene una implicación importante en la cicatrización, porque si los neutrófilos, el conteo de neutrófilos total es menor de 500, se ha visto que la cicatrización es mucho más retardada. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que tengamos una herida que no cierre, posiblemente más dolor, más riesgo de infecciones y se genere otra vez toda esa cascada inflamatoria que potencie el crecimiento tumoral. Y ya la supresión adrenal, la mayoría de esas toxicidades se manejan con corticoides, entonces muchos de estos pacientes han recibido ciclos de glucocorticoides, tenemos que preguntar muy bien la dosis, la frecuencia, cuánto tiempo lo tomaron, y sobre todo si esos ciclos han sido largos el último año, saber que tenemos un riesgo aumentado de tener una supresión suprarrenal y que debemos de pronto hacer pues como dosis de carga de estrés, pero dependerá pues de cada paciente. Entonces, como el objetivo de la consulta grande pranestésica va a ser siempre, no es sabernos todo de memoria, ¿cierto? Pero saber que tenemos que preguntar qué está tomando nuestro paciente, hacer un examen físico completo, una historia clínica juiciosa, identificar síntomas cardiovasculares, síntomas pulmonares, revisar los exámenes, los paraclínicos que nos tengan los pacientes. Si tenemos dudas, pues tenemos un grupo de trabajo, preguntarle al cirujano, al oncólogo para definir el mejor tiempo quirúrgico, evitar definitivamente los nefrotóxicos, no anestesia regional cuando utilicemos vincristina y cisplatino, y en los pacientes que tengamos que estén con bleomicina, muy cuidadosos a la hora de llevar a cirugía con las fracciones inspiradas de oxígeno. En cuanto a las nuevas terapias, principalmente la inmunoterapia ha sido como el boom en las últimas décadas. La podemos clasificar como los inmunomoduladores, terapia dirigida, terapia celular adoptiva, vacunas contra el cáncer y los virus oncolíticos. Entre las inmunomoduladores vamos a tener la terapia, los inhibidores de sitio de control. Estos normalmente lo que hacen es tratar de que se nos genere una autoinmunidad, ¿cierto? Que nosotros mismos empecemos a atacar a nuestras células normales, eso es el funcionamiento normal de estos sitios de control, pero ¿qué pasa? Que el cáncer los aprovecha para expresar más linfocitos T reguladores y como protegerlos contra nuestra inmunidad como tal. Entre estos tenemos a los inhibidores del receptor
4 a los linfocitos T citotóxicos y a los inhibidores de la muerte celular programada. ¿Listo? Los primeros utilizados más que todos en el manejo del melanoma, que es el ipilimumab, y los segundos utilizados mucho en cánceres de pulmón y de células no pequeñas y en melanomas. Entre pues el pembrolizumab es como uno de los más utilizados. Con ellos que tenemos que tener en cuenta, su toxicidad principal va a ser a nivel endocrino. Ellos van a generar una hipofisitis con una disminución o una deficiencia hormonal. Hay que tener entonces muy en cuenta preguntar por síntomas tiroideos, ¿cierto? Pueden generar hipohipertiroidismo, insuficiencia adrenal, diabetes insípida o hipogonadismo. En todos estos pacientes se debe hacer un perfil hormonal. En teoría, cuando lleguen a la consulta preanestésica, posiblemente van a tener ya un seguimiento, porque ellos hay que ver si pues cuando se empieza a generar la toxicidad. Si no los tenemos, pues pedirlo. Recomiendan un TSH, T4 libre, ACTH, cortisol y un onograma. Y en caso de que veamos que viene con una disminución en la generación de esas enzimas, o que por el contrario, pues vemos una alteración significativa, debemos primero tratar con el oncólogo y con el endocrino, definir, manejar ese paciente para ser llevado a cirugía. Hay que tener en cuenta que la mayoría de esas toxicidades no se presentan ahí mismo, se van presentando a medida que van llevando dosis acumulativas, más o menos cada 3 semanas. Entonces, en cualquier momento estos pacientes nos puede llegar y tenemos que tener en cuenta eso. Con esos inhibidores de punto de control también vemos que pueden generar una toxicidad cardíaca. Esta toxicidad puede ser pericarditis, miocarditis, insuficiencia cardíaca, fibrosis cardíaca, y el nadir de presentación más o menos es a los 17 días, que es cuando normalmente los pacientes ya empiezan a ser como perfilados para ser llevados a cirugías cuando está planeada dentro de ellos. Se pueden presentar con fatiga, con dolor torácico, disnea. Entonces en ellos casi que es el enfoque de un síndrome torácico agudo, dolor torácico agudo. Entonces tenemos que tener un electrocardiograma, pedir un ecocardiograma, biomarcadores cardíacos. En caso de que alguno pues esté alterado, definir con el grupo quirúrgico el mejor momento y si debemos primero como compensar un poco esta parte antes de ser llevada a cirugía. Se recomiendan que los pacientes que ya tienen una alteración miocárdica por estos inmunomoduladores, el manejo intraoperatorio debe ser con monitoría. Tenemos que estar muy pendientes, siempre tratar de mantener la estabilidad hemodinámica lo mejor posible y recomiendan, en la medida de lo posible, hacer eco-TT para guiar como la reanimación hídrica, evitar como la sobrecarga y evaluar la contractibilidad. Con los anticuerpos monoclonales, ellos lo que hacen es que se pegan a los antígenos de las células tumorales para mostrarse aún más al sistema inmune, ¿cierto? Entre estos, los más comunes que hemos escuchado es el alentizumab, que es utilizado más que todo para leucemias linfocíticas crónicas, para los linfomas y utilizado también en esclerosis múltiple. Y tenemos el trastuzumab, utilizado en cáncer de mama HER2. Estos anticuerpos, la mayoría de sus reacciones van a ser de tipo alérgico. Se puede presentar el síndrome de constricción coronaria, ¿cierto? Vasoconstricción coronaria alérgica mediado por histamina. Como digo, eso generalmente se presenta en los primeros síntomas, en primeros días, pero pueden llegar a presentarse durante cirugía. Entonces, tener muy en cuenta que es igual, paciente con dolor torácico, que tenga síntomas cardiovasculares, tenemos que hacer una evaluación completa como de un síndrome coronario agudo y estar muy pendiente que podemos presentarlos durante el intraoperatorio. Con los inhibidores de la angiogénesis, estos son anticuerpos contra el factor de crecimiento endotelial vascular y sus receptores. Los tumores que más los expresan van a ser los gliomas, los carcinomas de pulmón, de mama, renal, de ovarios y gastrointestinales. Entre estos yo creo que mucho le hemos escuchado el bevacizumab, la talidomide, el everolimus, y esto es una fuente importante pues de tratamiento de estos cánceres, pero con ello lo más importante es tener en cuenta que estamos inhibiendo el factor de crecimiento endotelial, o sea, estamos afectando la regeneración de las heridas. Entonces, los pacientes, el tiempo que debemos esperar para poder llevar a cirugía es casi que entre 4 a 6 semanas, porque la cirugía que se realice dentro de ese periodo tiene un altísimo riesgo de complicaciones de no cierre de las heridas e infecciones, que pues va a tener repercusiones posoperatorias, que más adelante vamos a ver lo importante tener ese posoperatorio lo mejor posible a nuestros pacientes. Por último, de las que voy a hablar de las terapias celulares adoptivas, estas son como una de las más recientes aprobadas. Vamos a tener los linfocitos con antígeno quimérico y los linfocitos T infiltrantes de tumor. Lo que hace más o menos esa terapia es sacar los linfocitos de la persona pues como afectada, los modifican en laboratorio, entonces a uno les agregan el antígeno quimérico, a los otros los potencia con interleuquina 2 para así potenciar su actividad contra las células tumorales. Estos inhibidores infiltrantes tumor se está utilizando mucho en cáncer de riñón y de hígado, y los antígenos quiméricos en las leucemias linfocíticas agudas.
los dos van a presentar toxicidad. Tenemos que tener en cuenta que la toxicidad, lo mismo, se presenta pues casi siempre después de su aplicación, pero que estos pacientes pueden tener un síndrome de liberación de citoquinas, que es como toda esa tormenta de citoquinas que conocimos durante el COVID, lo que hace una reacción exagerada y puede generar lesiones en múltiples órganos. Entonces tenemos que estar pues conscientes de lo que puede pasar con esto. Después de hablar de lo que puede causar la cirugía en promover como toda esa respuesta inmunitaria a favor del cáncer, por así decirlo, y que las nuevas terapias lo que tratan es de promover que nuestro sistema sea capaz de luchar contra las células tumorales, debemos evitar, entre lo que nosotros tenemos para manejar, todo lo que genere inmunosupresión, ¿cierto? Porque vamos en contra de lo que estamos tratando de hacer con la terapia adyuvante. ¿Listo? De aquí, tener en cuenta los artículos y digamos que la información y la evidencia disponible todavía es cortica, tiene muchas deficiencias metodológicas, la mayoría son estudios celulares o estudios retrospectivos que nos plantean hipótesis, pero que no nos pueden dar, que nos dan como tal una recomendación clara, ¿cierto? Y muchos de estos hallazgos no se han podido como reproducir en hallazgos, en estudios prospectivos más grandes. ¿Por qué? La heterogeneidad del cáncer. Todos los cánceres son diferentes. Él puede tener el mismo cáncer, pero con una expresión diferente de receptores o de antígenos. Eso ya lo hace necesitar un tratamiento diferente. No todos se tratan de la misma manera, no todos tienen el mismo estadio, y eso hace que cuando se vayan a los estudios se generen varios factores de confusión. Entre lo primero que vamos a hablar son de los opioides y el cáncer. Este es como uno de los puntos álgidos en cuanto a la terapia en los pacientes con cáncer, pues se ha visto a medida del tiempo que en estudios en animales sí se ha visto que genera más inmunosupresión y potencia ciertos citoquinas y reactantes que potencian el crecimiento pues, del tumor. Entre estos, más o menos, la morfina y el cáncer gástrico se ve que se aumentan los linfocitos T, CD4 versus los CD8, y de los CD4 más el tipo helper 2 y las células C reguladoras. La oxicodona y la morfina en la reducción de cáncer de recto inhiben las células citotóxicas y las natural killer, que nos dan pues, inmunosupresión. En los modelos de animales vivos se vio que la función de las natural killer se vio disminuida cuando se las administraba fentanilo, y en modelos de animales de roedores que con cáncer de mama la morfina generaba como estimulación de la neovascularización del tumor. En este estudio, como en este análisis de la literatura, los autores quisieron ver si la fobia, como por así decirlo, hacia los opioides en verdad tenía alguna validez. Se dieron cuenta que muchos de los estudios que sí relacionaban los opioides con peores desenlaces en el cáncer, dados por aumento en la mortalidad, disminución del tiempo como de la recurrencia, de recurrencia, eran en las terapias con opioides crónicas, ¿cierto? Los estudios que hay en el perioperatorio son estudios pequeños, estudios, pues como ya lo dije, con una metodología regular, por así decirlo, y que no han podido ser como reproducidos en estudios más grandes. Entonces, ellos al final concluyeron que no hay como ninguna evidencia suficiente para decir usar o no usar. En letra de esta revisión de la literatura, ellos revisaron 13 artículos y lo mismo, que sacar la misma conclusión. Los estudios son muy heterogéneos, no se pueden sacar conclusiones pues, a favor o en contra del uso de los opioides, y lo más importante es no dejarlos usar. O sea, sabemos que es una fuente, pues un target importante para el control del dolor y que el dolor nos lleva a peores desenlaces del cáncer, entonces se pueden usar. Ya tenemos una cantidad de opioides, por ejemplo, con la hidromorfona, el fentanilo, el remifentanilo, el fentanilo, que nos han mostrado tener como ese efecto tan deleterio como la morfina, y que siempre la terapia multimodal va a ser la elección y no solo una terapia basada en opioides. En cuanto a los AINES del cáncer, hubo un estudio con aspirina que se utilizaba a 600 miligramos y se vio que podía tener un efecto de quimioprofilaxis en los pacientes con factores de riesgo de cáncer. También se han comparado, por ejemplo, la mayoría son en cáncer de mama. En este estudio compararon el fentanilo con un asociado, pues un derivado, perdón, del ibuprofeno, y vieron que cuando se utilizaba los AINES versus solamente el fentanilo, había una disminución en la presentación del factor de crecimiento tisular, del factor de necrosis tumoral y de la interleuquina 1, y que eran pues que tenían una P estadísticamente significativa. En otro estudio se evidenció que el ketorolaco antes de la cirugía de mama disminuía la recurrencia del cáncer con una P estadísticamente significativa. Todos esos estudios son retrospectivos
y son pues, hay que tener en cuenta que son retrospectivos y que tienen como, son de pequeñas poblaciones. En ese otro también quisieron evaluar el ketorolaco o el diclofenaco y también se evidenció que disminuía como la mortalidad, disminuía ese riesgo de recurrencia, pero no en todos ha demostrado mejoría. Se ha visto que, por ejemplo, en dos estudios retrospectivos, en cáncer de pulmón no se vio como esa mejoría o ese efecto benéfico que en los cáncer de mama sí se estaban viendo, y en la cáncer de renal se vio que si utilizaban esquemas de diclofenaco o ibuprofeno por 2 días podía tener un efecto positivo, pero que digamos que no era estadísticamente como significa cuando uno iba a mirar como los intervalos de confianza. Conclusión de los AINES: según los estudios, se ha visto que que sí tiene como algún efecto benéfico, pues, y es de lógico, vamos a inhibir la COX, que hace parte de toda esa cascada inflamatoria. Son estudios pequeños, que todavía falta como estudios grandes que reproduzcan estos estudios, pues, estos resultados, y que son un punto fundamental en la terapia multimodal. Entonces, lo podemos seguir usando sin problema. Con los anestésicos y el cáncer, el propofol se ha visto que tiene un efecto benéfico al potenciar la actividad de las natural killer y de las linfocitos citotóxicos, y disminuye la secreción de COX y de factor inducible por hipoxia, lo que tiene un efecto, por así decirlo, benéfico sobre el cáncer. La dexmedetomidina también se ha visto que mejora el número de natural killer, disminuye la cantidad de linfocitos TCD4 helper tipo 2 y disminuye como la secreción de interleuquina y factor de necrosis tumoral, o sea que también podemos tener como ese efecto benéfico antiinflamatorio, pues, contra el cáncer. La ketamina, por el contrario, se ha visto que disminuye pues, o suprime las natural killers. En los cánceres de pulmón generan que se queden esas células tumorales ahí, lo que puede ser un foco nuevo de metástasis, y promueve la diferenciación de linfocitos T a linfocitos T reguladores, que lo que va a hacer es potenciar la actividad de esas células cancerígenas para su crecimiento. Y los halogenados, que ha sido como uno de los mayores debates, van a generar como aumento en los factores de crecimiento tisular, lo que tendría como ese efecto de promover el crecimiento de las células cancerígenas y aumento del factor inducible por hipoxia. Después de esto empieza como el gran debate, TIVA versus halogenados, ¿cierto? Hay múltiples estudios en la literatura, pero ¿qué tenemos? Que los estudios actuales son retrospectivos, que nos plantean la hipótesis de que la TIVA pudiese ser llegar a tener una mejor, ayudarnos en los desenlaces del cáncer versus los halogenados, pero que digamos que ahorita la forma en los que nos han presentado tienen muchas limitaciones metodológicas. Estos autores, fue un artículo que me pareció muy chévere que revisamos. Ellos lo que quisieron, fueron como con la idea de hacer una revisión sistemática, un metaanálisis, pero luego de revisar toda la literatura se dieron cuenta que era demasiado contradictoria, y que además de eso, cuando se revisaban los metaanálisis pues, que ellos reportaban, veíamos que todos los grupos tienen una heterogeneidad demasiado grande, con I cuadrados del 80%, 90%, incluso algunos estudios hasta del 100%. Entonces, y que basado en eso no podemos sacar conclusiones, ¿listo? No, y no se podía hacer un buen metaanálisis. Entonces, esto como para que vean gráficamente de esa diferencia en los resultados, las caritas rojas significan que si hubo diferencia entre el uso de TIVA versus halogenados a favor de la TIVA. Las caritas verdes es que no hubo ninguna diferencia, y las rayitas es que no se evaluaron. Y los desenlaces que ellos quisieron evaluar era la sobrevida general y los días libres de recurrencia. Como ven, pues no es súper contradictorio, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, hasta este momento no hay como una recomendación clara de usar o no usar halogenados. Si las personas, pues si queremos seguir utilizando halogenados, en este momento no hay evidencia que nos contraindique su uso, ni tampoco hay evidencia que nos aporte completamente con el uso de la TIVA. ¿Listo? En cuanto a las transfusiones del cáncer, sabemos que las transfusiones generan un estado de inmunosupresión en estos pacientes. Vamos a tener una disminución de los linfocitos T citotóxicos y las natural killer, y a un aumento de los linfocitos T reguladores. Se ha estudiado en diferentes cánceres, se ha visto que, por ejemplo, en cáncer de hígado, en cáncer de colon, sí, por los hazard ratios sí es un factor como de mal pronóstico en cuanto a mortalidad y recurrencia, pero si vemos los intervalos de confianza de los estudios, todos sobrepasan la unidad. Entonces sí nos pueden sugerir que sí tenga un efecto deleterio, pero no tienen un peso estadístico importante. En este metaanálisis
lo que hicieron revisaron 25 estudios, reunieron en total más de 10.000 pacientes y sí, pues ellos reportaban que se había las transfusiones con una menor supervivencia general y una menor supervivencia libre de enfermedad, pero lo mismo, los intervalos de confianza, todos sobrepasaban la unidad. Entonces, en cuanto a transfusiones y cáncer, los artículos llegan a la conclusión grande de que tenemos que tener en cuenta si es la transfusión los que nos genera los peores desenlaces o es el paciente que requiere la transfusión, que su condición lo llevó a requerir su transfusión, ya de por sí va a tener peores desenlaces porque van a ser pacientes más enfermos. Entonces no se trata de decir no transfundir a los pacientes de cáncer porque empeora la recurrencia, ¿cierto? Es muy difícil determinar porque es que a nivel de cáncer son muchas cosas, muchos blancos que pueden ser afectados, pero sí tenemos que tener en cuenta que si vamos a transfundir, tenemos que ser conscientes y en los pacientes que verdaderamente lo necesitan. En cuanto a los anestésicos locales y el cáncer, se ha visto que en general ellos sí interrumpen como esa señal sináptica, entonces disminuye como toda esa respuesta catecolamínica, tiene una disminución de la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, tromboxanos A2. Se ha visto que en el dolor postoperatorio, sobre todo en cirugía de abdomen, tienen una disminución del dolor, disminución de los requerimientos pues, de opioides y aumenta la motilidad gastrointestinal. Listo. Este esquema muestra como todos los efectos o todos los puntos terapéuticos en los que se llega a funcionar la lidocaína y los anestésicos locales y al final vemos que todo lo que nos va a llevar como es a una disminución en la división celular, una disminución en ese crecimiento celular, un aumento en la apoptosis y un aumento como disminución de toda esa capacidad que tiene para transportarse y difundirse en el organismo. Entonces, aunque en este momento la evidencia que hay actual es de estudios retrospectivos, ¿cierto? Que sí ha mostrado que disminuye el riesgo pues, de recurrencia y aumenta la sobrevida. Por farmacodinamia tenemos un factor benéfico porque estamos afectando, como actuando en muchos puntos del cáncer que aumentan su crecimiento. En cuanto al ERAS y el cáncer, pues hablar de ERAS tomaría como otra charla completamente. Sabemos que son las guías de recuperación mejorada o como recuperación más rápida en el posoperatorio después de cirugía. Ellos nos van a dar como varias, son 24 recomendaciones en general para el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Lo bueno de estas guías es que ya hay para varias, hay para hepatobiliar, para cirugía colorectal, cirugía de gine, y lo que nos hablan ellos nos pueden dar como una guía de cómo podemos optimizar a nuestro paciente en el perioperatorio para lograr mejorías en el postoperatorio. En cuanto al ERAS y el cáncer, la evidencia que hay actual en este estudio de corte retrospectivos es que cuando se lograba una adherencia mayor del 70%, se veía que se había una disminución en el riesgo de muerte a 5 años, con un hazard de 0.58 y un intervalo de confianza que es menor de la unidad, o sea que tiene un impacto importante. Problema, que en los ERAS no solamente nosotros afectamos, ¿cierto? Estamos encargados del paciente, sino que tenemos que hacer un manejo conjunto con diferentes especialidades, lo que hace un poquito más difícil como esa adopción completa de los ERAS. Y tanto así que en general, cuando digamos la adopción es menor del 50%, la tasa pues como de recurrencia del cáncer es muy alta. Entonces es tratar de hacer lo mejor posible, siempre tener una muy buena comunicación con todo el equipo quirúrgico y definitivamente, más que saber cómo, bueno, este medicamento puede generar cardiotoxicidad, le pongo le pongo todo lo que yo vaya a hacer en el manejo de mi paciente va a ser en mejorar su desenlace postoperatorio. Porque vamos a empezar a hablar de pues como de un término que es el RID, que es como ese retorno a la terapia oncológica que previamente había sido establecida o previamente había sido indicada. Listo. Y eso va a ser muy importante porque va a depender de todo lo que hicimos en el manejo del paciente previamente, tanto que se toma como una métrica de calidad de ese manejo preoperatorio y perioperatorio. Los dos componentes importantes como el RIOT es, uno, si el paciente sí retorna o no retorna a esa terapia que estuvo planteada, sobre todo porque si no retorna, ¿qué pasó? Generalmente son por complicaciones generadas en el postoperatorio que lo sacan ya de esa posibilidad de un tratamiento y obviamente va a llevar a un aumento en la mortalidad y en la morbilidad. Y dos, el tiempo en el que yo logro que ese paciente vuelva a esa terapia oncológica y pues que ya había sido planteada.
si esa regreso como esa terapia, ya sea que se inicie o que se continúe con la que estaba previamente recibiendo, se hace después de las 8 semanas, vemos que se aumenta muchísimo el riesgo de recurrencia del cáncer y de mortalidad. Entonces, estos son como dos parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta y que nos dicen cómo fue nuestro manejo en el postoperatorio, porque al final de cuentas, esto es lo que nos va a ayudar a disminuir la mortalidad y la recurrencia del cáncer. Conclusiones grandes que quiero sacar de la charla: la oración preanestésica es fundamental, o sea, tenemos que preguntar por los medicamentos que está recibiendo el paciente, preguntar por las dosis que lleva, preguntar con los esquemas, hablar muy bien con el oncólogo cómo ha sido la evolución de nuestros pacientes. No se trata de sentarnos a recitar los 1000 inmunomoduladores y los quimioterapéuticos, pero sí tener la responsabilidad que si un paciente nos llega con estos medicamentos o que han recibido estos medicamentos, tomarnos el trabajo de revisar qué vale la toxicidad y cómo podemos mejorar eso en el perioperatorio. La analgesia multimodal es fundamental. El dolor en la cirugía tiene efectos deleterios importantes a liberar toda esta cascada de citoquinas y catecolaminas y aumento del cortisol, por lo que el paciente sin dolor va a tener una mejor recuperación, va a tener como mejor sensación de bienestar y vamos a lograr que se recupere más rápido y vuelva rápido a las terapias previamente planteadas. Entre usar opioides o no, la evidencia actual no es suficiente para decir no se pueden usar. Listo, para prohibir su uso hay que usarlos con moderación y siempre en una analgesia multimodal. Tivapropofol, yo creo que va a seguir el eterno dilema hasta que no tengamos los resultados de los ensayos clínicos grandes que se están haciendo en este momento. Entonces podemos utilizarlo según como la indicación de cada paciente y según como la experticia de cada anestesiólogo que tenga o cómo se sienta más cómodo utilizando estas dos técnicas. En cuanto a las transfusiones, transfundir al paciente cuando sea necesario, no decir completamente que por transfundir el paciente se nos va a morir más, pero tener en cuenta que si el paciente necesita una transfusión, posiblemente es porque es un paciente un poco más enfermo y que vamos a tener que tratar de impactar en otro tipo de situaciones para mejorar su recuperación rápida.